Hola amigos, hoy vamos a hacer migas de pan, como las que hacía mi abuela. La base de esta receta pues es el pan duro. Yo voy guardando trozos que me van sobrando y también cuando ya si se va acercando el día y no tengo suficiente pan voy comprando alguna barra de más. Es una receta muy barata, lo que sí que hay que dedicarle es bastante tiempo. Pero os contaré lo que yo hago y después tengo migas durante toda una semana. Os van a servir para acompañar algunos platos o para cuando vais con prisa y no tenéis tiempo de cocinar. Una vez cortado el pan, ni muy grande ni muy pequeño, vamos a humedecerlo bien con agua, con bastante agua. Después lo pondré a escurrir un poco para que suelte algo de agua y lo dejaré dentro de una olla durante un día. También es cierto que se pueden hacer en el mismo día. Yo he cortado mucho más pan del que veis aquí. Voy cortando y voy añadiendo. Voy a necesitar, en función del pan que he cortado, 3 tiras de panceta, un poco de bacon, que a mi hijo le gusta, 5 chorizos para cortar a trocitos, una cabeza y media de ajo, aceite de oliva y sal. Esta es la olla que voy a utilizar y aquí en esta olla está el pan, como os decía, y lo tapo con un trapo de cocina. Voy a comenzar por desgranar las cabezas de ajo y voy a ir chafando los ajos de uno en uno, sin quitarles la piel, ni pelarlos, ni nada. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy cogiendo los dientes de ajo de uno en uno y los voy chafando sin quitarle piel ni nada, como os decía. Ahora cojo el bacon y sin separarlo lo corto a trocitos. A la panceta le quito la corteza, que esta es dura y desagradable de comer, y también lo corto a trocitos, igual que el bacon. Cortar el chorizo a trocitos y así ya lo tengo todo preparado y listo para comenzar. Voy a echar un buen chorro de aceite porque se trata de bastante pan. Voy a calentar y espero a que el aceite esté bien caliente. Una vez caliente, lo primero que echamos son los ajos. Se remueven rápidamente y de inmediato vamos a añadir un poco de sal al aceite. Seguidamente, con muy poco tiempo de diferencia, añado la panceta y voy removiendo. También con muy poca diferencia de tiempo añado el chorizo y vuelvo a remover para que se vaya mezclando todo. Ahora vamos a ir dejando que el chorizo suelte su grasita y tiña el aceite de color. Así cogerá sabor el pan. No cogerá mucho, pero algo cogerá. Cuando ya ha cogido el color, el aceite, añado el bacon tal cual lo he cortado, sin ponerlo tirita a tirita porque el bacon enseguida se pondría crujiente y duro.
Antes de que la carne y el chorizo se empiecen a poner duro y demasiado fritos, ya empiezo a añadir el pan y comienzo a remover para ir mezclándolo todo. No se trata de freír el pan, hay que ir haciendo que el agua que le hemos puesto evapore. Si el pan se fríe o se tuesta, esto no sería correcto. Entonces estaríamos haciendo pan tostado simple, no estaríamos haciendo migas. A la vez que voy removiendo, voy cortando con la pala. En este caso sí que tiene que ser una pala metálica para que corte bien. Entonces así se va separando. Si no, se quedarían pegotes de pan y no es agradable de comer. Hay que remover continuamente, casi sin parar, porque si no empieza a tostarse. Entonces no puedes dejar de remover. Todo el rato tienes que estar removiendo y cortando, removiendo y cortando. A estas alturas ya he pedido ayuda a mi marido para que siga removiendo y cortando porque, bueno, la verdad es que es un plato muy delicioso, pero cuesta bastante de hacer. No son fáciles, pero no son un plato que puedas dejar y no, tienes que estar durante todo el tiempo removiendo. Ya van cogiendo un poco de color, si os fijáis ya están mucho más sueltas y ahora ya empiezan a soltarse bastante y a mí me van a sobrar bastante migas, pero os dejaré un link para que veáis lo que yo hago con las migas y cómo las aprovecho. Bueno, ya está el fuego apagado y entonces fijaros cómo han quedado. Están realmente deliciosas. Solo me queda pediros que os suscribáis a mi canal, que le deis a la campanita, que me regaléis un like al menos por el trabajo que he tenido. Gracias chicos, hasta otro.